Hola, bienvenidos a No Sobre la Culpa. Yo soy Moni Y yo soy Diana. y en este episodio vamos a hablar de lo que es vivir en autenticidad sin culpa. Nuestro invitado muy especial hoy es Pablo Tapia Hola, ¿qué tal? y hoy Pablo nos abre su corazón para hablar de lo que es identidad, libertad y cómo transformar la culpa en amor propio. Hola Pablo, gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, para iniciar tu historia, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre ti. Básicamente, hoy en día, pues, he construido todo un mundo, el cual me gusta mucho. Soy una persona que es libre, puedo decir que soy libre, honesta, sincera. Tengo un mundo que me rodea, me encanta y pues admiro mucho a todos los talentos nuevos, a toda la gente que de pronto también quiere sobresalir y pues aquí estoy. Ok. ¿Y cómo llegaste a construir ese mundo que ahora te encanta? Cuéntanos un poco quién fuiste en tu pasado, en qué te convertiste y de qué eres feliz de ser en este momento, tú vivir libremente. En mi pasado, pues creo que era un niño súper energético. Me Ok. considero una persona muy energética, entonces creo que un punto súper importante es que mi madre y mi padre me dieron siempre libertad de poder ser creativo. Nunca me limitaron en ningún aspecto. Entonces creo que eso me ayudó muchísimo como a ir escalando. Creo que como todas personas, pues vamos creciendo y vamos guiándonos hacia un punto, pero dentro de esto, pues vivimos algunas cosas no tan agradables, las cuales nos ayudaron también a crecer, comprender que no todo es dulce y que el mundo también está construido por luz y por oscuridad y que eso es lo que tenemos, ¿no? En nuestra vida, que nos ayuda pues a siempre entender que podemos estar en los dos puntos, pero siempre centrados. Ok. ¿De dónde naciste, Pablo? Yo nací en Guadalajara, Jalisco, Ok, México lindo. México lindo, sí. Lindo y querido. Viniendo de México, la primera pregunta que viene a mi mente es, ¿cómo enfrentaste la cultura mexicana cuando te diste cuenta que tenías gustos diferentes a los esperados por la sociedad? Bueno, difícil, porque mi papá y mi mamá son de unos pueblitos aledaños a Guadalajara, entonces cada uno tenía pues su cultura, de una cultura pues básicamente arraigada, algo más clásico, lo podremos poner de esa forma, y bueno, las creencias de antes eran un poquito más complicadas, entonces para mí era difícil el poder decir en su momento, pues que yo tenía una preferencia diferente, claro. Entonces, sí me costó trabajo, me costó bastante trabajo el poder decir soy quien soy y le guste o le pese a quien le pese, pues esta soy, ¿no? O este soy en este momento. ¿A qué edad te diste cuenta que tus preferencias eran diferentes? Y de repente, ¿en qué momento tal vez pudiste como hablar con tu familia y pues abrirte a ellos? Mira, a mí me costó trabajo, yo acepté hasta los 19 años que yo era pues homosexual, ¿no? Yo lo acepté, pero hubo algo detrás que a mí me orilló a hacerlo, o más bien que me apoyó y me impulsó, que en este caso fue mi hermana. Mi hermana, ella tuvo otra historia totalmente diferente a la mía, y ella fue la primera que hizo el parteaguas para que yo pudiera también decirle al mundo pues quién era. Entonces yo a los 19 fue cuando empecé a construir el nuevo Pablo, que es el que ahora conocen. Ok. Pero, ¿tuviste alguna experiencia con una mujer? Y ahí fue donde dijiste, esto no es lo mío, o simplemente lo sabías, no tuviste ninguna experiencia con una mujer y siempre lo supiste. No, sí tuve, o sea, una experiencia como tal, tuve una novia en la secundaria, que pronto si me está viendo por ahí, saluditos. Se llamaba Josefina, se llama, no sé, la verdad que ella creo que me impulsó mucho a entender cómo cuando alguien tiene la disposición de salir adelante, de crecer y de hacer lo posible por estar ahí, se puede, ¿no? Entonces, Josefina me enseñó mucho en la secundaria porque ella, aparte de ser hija, pues bueno, también fungía como cuidadora de sus hermanos,
cuidaba a su mamá siempre estaba como, pues sufrió mucho abuso por parte de su papá era alcohólico, entonces a ella le tocaba pues trabajar, ¿no? Trabajar, cuidar a los hermanos, estudiar, entonces era muy difícil para ella, pero nunca se rindió, entonces como que creo que, bueno, hoy lo veo de esta forma y creo que ella era en este punto algo para mí, una inspiración, lo cual en su momento lo confundí, porque pues, yo me enamoré en ese momento, pues no de una manera emocional, ¿no? Sino de una manera de inspiración, pero lo confundí porque era muy niño, entonces pues sí me encariñé mucho con ella, pues como todas las personas, tuvimos una relación yo y ella, pero pues bueno, al final no se pudo dar más pues no sé, como que el mundo de pronto gira y cada quien agarra su rumbo. Así que si por ahí estás, te mando un saludo. Ok. Entonces, bueno, tuviste esa experiencia y más o menos a qué edad fue? 19, ¿sí? A los 19 descubrí que era homosexual, pero yo con ella tuve a los 14. A los 14 años A los fuimos novios. 14. ¿Qué Ujú. pasó entre los 14 y los 19? ¿Siempre estaba en tu mente la idea o fue algo que se desarrolló solamente hasta los 19 años? Fíjate que siempre viví una burbuja. Siempre Siempre, viste en una siempre estuve en burbuja. una burbuja protectora porque, como repito, tuve una hermana que siempre fue cuidadora de mí, que la amo tanto, si me está viendo por ahí Silvia, le mando un enorme beso y un abrazo, siempre fue mi protectora, entonces ella siempre estaba pendiente de todos los... Yo sufrí mucho bullying desde la escuela, o sea, Okay. entonces ella siempre estaba como que muy pendiente si me hacían algo, siempre como que yo ponía un escudo, pero siempre faltaba, o no faltaba más bien una persona que iba y le decía a mi hermana, lo están golpeando, o le están haciendo esto, o lo están Oh, agrediendo, y ella siempre llegaba y pues bueno, hacía lo que tenía que hacer para yo estar bien. wow. O sea, ella fue el adulto que te protegió en esos Siempre. momentos. Creo que lo importante, o más bien lo bonito de esto, es que nosotros somos 9 hermanos Son 9 y hermanos. sí, de esos 9 hermanos creo que, bueno, los primeros 5 Wow. son los más adultos que pues no convivimos como en ese momento en la escuela ya secundaria, pero Sí. los otros, el resto pues siempre fuimos como seguiditos, ¿sabes? O sea, nos Sí. llevamos 1 año, 2 años, 3 años y Entonces, siempre como que era como que nos cuidábamos entre nosotros y era lo bonito, pues que si había un tema, pues ya sabíamos cómo cuidarnos entre ambos. Ah, Sí. y luego entonces que ya descubres tu inclinación sexual, cómo tuviste diferentes relaciones, cómo tu familia, o sea, te apoyó tu familia de repente cuando de pronto llegó a ser tu pareja, o mantuviste esto en secreto al principio y luego continuaste, o sea, cómo tomaste el valor para hablar al respecto. Va a sonar muy fuerte, pero yo desde chico he sido como muy minucioso y metódico con las cosas y siempre busqué, de pronto como en la comunidad, como que así, ¿no? Pero siempre buscamos como un hombre súper macho que nos cuide, que nos protege, y que sea súper lindo. Entonces siempre busqué eso. Cuando yo descubrí que era gay, yo dije, yo quiero un hombre así, o sea, grande, que sea protector, no sé, algo grandísimo, ¿no? Y era una idea que yo tenía en mi mente, siempre fue como que lo que yo tenía en mi mente y que siempre buscaba y siempre buscaba. Obviamente nunca encontré eso porque yo no conocía lo que era estar dentro de la comunidad o ser de la comunidad. Yo no conocía lo difícil que es estar dentro de ahí, porque muchos dicen es que nos unimos como comunidad, pero ciertamente dentro de la comunidad hay muchísima competencia, aunque no compitas, pero es una competencia silenciosa y es una batalla por quién es mejor que el otro. Aunque muchos no sé si estén de acuerdo por ahí, igual lo van a ver ahí y ya Sí, que lo, claro, es tu opinión es personal. una opinión, sí. exacto. Y la verdad es que lo viví un poco fuerte. Yo solamente llevé 2 personas a conocer a mi familia. Una persona a la cual sufrí un poquito abuso porque fue muy difícil para mí, fue mucha violencia y la verdad es que yo siempre fui una persona como que muy intuitiva. Siempre como que veía cosas, yo decía, esto no va bien por aquí y siempre me retiraba antes. Ok. Siempre. Entonces, la segunda persona que es mi actual pareja. Ya llevo 11 años con él, entonces lo presenté y pues hasta ahora sigue siendo él. No sabemos el día de mañana, pero hasta ahora sí. Ojalá que sí. Maravilloso. Entonces, bueno, nosotros conocimos, para todos ustedes que nos ven, nosotros conocimos a Pablo aquí en Canadá. Y cuando te conocimos, tenías, bueno, te vestías como niña. Recuerdo que tú
te llamabas Annie o te llamas, no sé si eso es, Annie es alguien que ha perdurado o fue alguien con quien te refugiaste mientras estuviste aquí en Canadá o es alguien que llevas, o sea, no sé cómo se desarrolló todo este ¿Cómo personaje. empezó la historia de Annie? Bueno, es un poco complicado Ok, porque en México la cultura es totalmente diferente. ok, Y bueno, voy a tocar un poco el tema. Es algo no delicado, pero sí es un tema como un poquito frágil, porque por ejemplo mi novio es de un pueblo que se llama Jalostotitlán. Entonces en Jalostotitlán, Jalostotitlán, ajá, bueno, algo así, en los Altos de Jalisco. Él es de ahí, entonces yo lo conocí cuando fui yo al pueblo, yo no sabía que su familia era conservadora. Ah, ok. bastante de rancho. Entonces, la gente de rancho pues es muy masculina, ¿sabes? Y no acepta de pronto como que un hombre con un hombre jamás, ¿no? O sea, Okay. y para mí fue muy difícil lidiar con esta historia, la historia del no ser aceptado por la otra parte de la familia. Fue una parte muy difícil para mí porque aunque yo no hiciera nada, siempre fui como el patito feo, ¿sabes? Siempre fui como que el rechazado. Entonces la viví muy difícil. Eh, yo no podía vestirme, obviamente, porque, por ejemplo, a mi pareja no le gustaban las niñas, no le gustan las niñas, no le gusta que de pronto en ese momento no le gustaba que yo me vistiera, que yo me arreglara, porque pues obviamente pues su familia era muy conservadora y cómo era posible que un hombre se iba a vestir de mujer. Si de por sí un hombre que le guste un hombre era muy complicado aceptarlo, ahora un hombre que se viste de mujer era boom, o sea, las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas, ¿no? Entonces, cuando yo decido venirme para acá, la realidad es que me estaba yendo bastante mal en México, económicamente, muy mal. Y yo no soy de las personas que se queda como que siempre en un punto, ¿sabes? Como de que, bueno, que Dios, lo que Dios quiera. No, mueve tus manitas, o sea, es lo que tú quieras y lo que quieras para tu vida, hay que activarnos. Entonces, yo me acuerdo que tenía 8,000 pesos y dije, bueno, con 8,000 pesos, lo que Dios me quiera dar, ahora sí, me voy para allá y primero muevo lo que tenga que mover, pero voy a estar allá. Y me acuerdo que siempre me metían un miedo, que cuando yo llegaba a la frontera o aquí a Migración. A migración, migración. te van a detener y te van a preguntar y te van a decir, tú diles que tienes dinero. Y yo decía, güey, pues si me detienen, pues ya. Hasta la fecha es momento que nomás ven un papelito y me dejan pasar, que es algo bonito para mí porque, bueno, ellos saben, ¿no? Qué perfiles de tener y qué no. Llego yo aquí y pues ahora sí que el hambre me hizo a mí vestirme de mujer, porque yo ya me maquillaba, pero nunca fue como que todo el performance. Aquí fue donde descubrí que tenía bastantes talentos, aquí fue donde descubrí que yo sabía coser, maquillarme, arreglarme, caracterizarme de algún artista, porque jamás pensé que tenía tantas cualidades. ¿En México ya hacías la parte del maquillaje? Sí, en México lo hacía, pero siempre fue como me maquillo, se acaba mi live y ya. Ok. Ok. Me desmaquillo y se acabó todo, o sea, ahí terminó el show. Y aquí no, aquí fue donde descubrí lo que es realmente un escenario, lo que es realmente que la gente valore como tu tiempo, el esfuerzo, el que cada minuto cuenta, porque si 3 minutos tú te subes a un escenario y no lo haces bien, fueron 3 minutos que tú realmente echaste a perder, porque es tu talento contra el público, y si al público no le gusta, pues básicamente no hay algo retroactivo que digas tú, güey, funcionó. Entonces, siempre trata uno de darlo todo en el escenario para que pudiera funcionar. O sea que Annie fue como una experiencia como liberadora, como el hecho de poder vestirte como mujer que de repente podía hacer que lo quisieras hacer, pero no era bien visto en general por la sociedad ni por tu pareja en México, y llegar acá no solo pues porque te podía ayudar de repente a muchas cosas, también fue como el hecho de el poder expresarte. Por supuesto, liberé demasiados tabús que tenía en mi mente y me dio mucha libertad el estar aquí porque yo ya podía ir por las calles vestido de mujer. Yo decía, bueno, un viernes me puedo vestir, un martes me puedo vestir y puedo ser yo y sin deberle ni temerle a nadie, sin darle opinión a nadie ni preguntarle si puedo o no puedo. Entonces me sentía capaz de hacer las cosas y me gustaba. Entonces creo que sí, Canadá me enseñó muchísimo y aprecio mucho toda la gente que conocí en Canadá porque también aquí conocí la lealtad, la honestidad, lo que es realmente tener amigos y lo que es crecer de manera individual e independiente. Qué Ok. bonito. Ahí cuando decidiste vestirte de Annie, ¿qué pasó con tu novio? ¿Qué dijo él?
Él siempre me ha apoyado con lo que puede, obviamente, siempre ha estado como conmigo, nunca ha tenido como un problema por apoyarme, siempre y cuando como cuide de pronto como el tema, ¿no? O sea, que no ir vestido con su familia o algo así, y no es como que él me lo diga, pero de manera silenciosa sí. O sea, es como, ok, estamos, pero por no generar un problema, un conflicto, prefiero mejor no. Ok, ok. Entonces era más bien como tratar de mantenerlo de alguna forma como no expuesto a las personas la familia de él o algo así, o simplemente como el hecho de que estabas distante, entonces no había como tanto inconveniente con eso. Es que bueno, si me permiten, tengo una historia es una historia muy larga, que es muy fuerte esa historia. Y de pronto, bueno, tocando como algunos puntos de culpa, tengo varios que son fuertes. Y uno de ellos, por ejemplo, yo sé que es algo difícil el estar con una familia que no te es aceptable, ¿sabes? Yo viví mucha violencia por la familia de mi pareja, Ok, que digo, hoy en día la verdad es que yo construyo algo con él y la familia, pues por parte de él, en este punto no me importa, digo, se va a escuchar grosero, ¿no? Pero cuando yo los conocí a ellos, yo siempre imaginé un mundo donde me iban a aceptar, donde yo iba a ir con ellos, me iba a sentar a cenar, íbamos a ser la mejor familia, porque mi familia lo aceptó súper bien a él. O sea, yo a mi familia siempre les puse límites, siempre les dije, sabes que él es mi pareja, quieran o no, y se va a hacer, o sea, como esto. Si él te sí, respeta, claro, respeta. respetarlo. O sea, si él no te respeta, dímelo a mí para yo ponerle un alto, porque pues somos pareja, pero eso no quiere decir que arrebase los límites, ¿no? Sí, Entonces pues él sí. siempre fue muy respetuoso, mi familia siempre lo amó, lo apapachó, le dio mucho cariño hasta la fecha, pero yo esperaba lo mismo. Y creo que eso fue como una idea mala mía, que yo dije, bueno, va a ser recíproco. Cuando yo llego con él, llego a su casa, dije, me voy a sentar en la mesa, va a ser algo bonito, su familia, y fue todo lo contrario. Llego y recuerdo que su papá fue como, me empezó a insultar, su hermano también me empezó a insultar, no me bajaban pues de la palabra, pues, tú sabes, ¿no? Entonces esta palabra fue como que muy recurrente, y llegó un punto donde pues yo exploté, se hizo un problema muy grande, me tuve que salir de su casa, pasaron 2 años, yo pensé que esto ya había pasado, pasan 2 años, y después de 2 años, sus hermanas de pronto llegan del extranjero a visitar a sus papás y vuelve a pasar lo mismo. Una de sus hermanas me empieza a gritar, me empieza a insultar, que cómo es posible que yo esté ahí, que quién me compraba mi ropa, que quién me daba dinero, que yo era un mantenido. Cuando pues obviamente la gente de pronto no se sienta a ver la historia detrás, y cuando la gente no le tienes por qué dar explicaciones, simplemente en una relación pues es de dos, ¿no? Pero ella se empeñaba en que yo era mantenido por su hermano, que él me daba lujos cuando pues, ajá, hasta la fecha no me han llegado los lujos. Pero pero yo siempre esperé como los lujos, porque ella siempre como que se enfocó en eso, en tener un problema yo siempre con su hermano. Y el problema que ella tiene, no sé si hasta la fecha sea homofóbica o tenga algún tema, pero hasta la fecha es de que el problema fue que yo le subí la pierna a su hermano, le subo la pierna a su hermano, y a ella le molestó, porque eso no es bien visto que dos hombres se toquen. Entonces, de ahí empezó el problema. Y yo tuve mucha culpa porque la mamá de él, cuando se vivió este problema, su mamá estaba ahí, le pegaron ataques de ansiedad muy fuertes, la señora se enfermó, la señora enfermó. Yo la verdad es que tuve mucha culpa en este aspecto porque yo tenía más conciencia que su hija. Yo decía, ¿cómo es posible que estás viendo que tu madre está mal Como que y no te sigues interesa? O sea, teniendo. entonces, bueno, a mí se me hace increíble cómo no tenía conciencia que su mamá estaba mal, y aún así se empeñaba en seguir, se empeñaba en estar ofendiéndome, lastimando como con acciones, palabras, porque justo también fue como físico, y fueron muchos detonantes, Sí. los cuales yo creo que permití mucho tiempo, y llegó un punto, pues bueno, que yo salí de esa casa, me salí, y yo me acuerdo que la última palabra que le dije a la señora y que le dije a su familia fue como de, no vuelvo a pisar su casa, señora, en su vida me vuelvo a meter a su casa, porque para mí yo no soy recibido aquí, y en un lugar donde no soy recibido, ¿qué hago yo aquí, no? Entonces pasaron años, o sea, años me refiero, yo creo que 8 años, Wow. y
el año pasado, hace 2 años, yo vivía todavía en México y su mamá pues empezó a poner muy mal, la señora pues estaba muy delicada y una semana antes que la señora falleciera pues yo entré a su casa, la vi muy mal, no me podía despedir ni pedirle disculpas, entonces como que siempre cargué como con este dolor, con el dolor y la culpa de saber que aunque yo no fui culpable y el detonante de esto, pues bueno, yo le di también a veces, creo que le di pie a su hija de continuar con esto, porque si ya no era bienvenido ahí, pues yo me hubiera ido, ¿sabes? Entonces, la señora fallece y yo veo a mi novio mal. Entonces no solamente es una culpa, sino dos culpas porque lo veo mal y para mí lo más importante fue como te veo mal y quiero que evoluciones, ¿no? Y creo que me vi muy egoísta porque me salí, me vine a Canadá, viajo a Canadá, me quedo un año aquí y lo dejo para que él pues trabaje pues todos sus demonios, ¿verdad? Mentales, todos sus temas que tiene él cuando pues creo que cuando pasa esto es cuando debes de tener más apoyo con tu pareja. Y creo que esta parte sí fue para mí muy complicada, el hecho de aceptar que la verdad sí, pues sí la regué en este punto de haberme venido, pero también era parte de porque pues ya no tenía recursos, no quería ser mantenido, entonces pues tuve que emigrar para acá. Wow, una decisión muy difícil, Muy porque complicada. por un lado estaba pues tu parte sentimental, pero por el otro lado pues tú necesitabas salir adelante de alguna manera. Claro, era como un juicio para mí, de hecho fue un juicio completo, porque mi pareja nunca supo como después de 15 días que ya me iba a venir para acá, 15 días antes, se lo comenté, le dije, sabes que ya está el vuelo, tengo ya la maleta y me voy. Y me dijo, bueno, pero no te creo hasta que yo te vaya a llevar al aeropuerto. Y yo, bueno, le enseñé el vuelo y pues sí, llegó el día, fue muy difícil para él, pero de pronto también el tomar decisiones muy bruscas, que soy así, digo, lo acepto, pero como esa decisión creo que fue la única que me ha pesado duro. Bueno, creo que también, pues sí entiendo que la situación tal cual como dice Moni es bien compleja, pero al final, de alguna manera, el venir acá te ayudó también a reconocerte, a conocerte y de repente a que cuando volvieras tu relación con él estuviera mejor, porque cada quien de forma individual de repente pudo trabajar un poco los problemas en los que estaba y cómo se sentían y cómo individualmente probablemente estaban afrontando la realidad que tenía cada uno. Entonces, a veces puede ser que esa distancia hubiese ayudado a que los dos se mantuvieran juntos. Probablemente como que, aunque fue un tiempo largo, aunque de pronto te haya pesado la decisión, de pronto el tiempo pudo mostrar que pues, fue algo que pudo ayudarlos a crecer como pareja. Justo sí, ayudó mucho. De hecho, creo que yo vine con muchas dudas y creo que Canadá me aclaró todas las dudas que yo tenía y me ayudó muchísimo porque fue algo muy bonito. Yo aquí conocí a amigos que me ayudaron también como a ese crecimiento. Yo siempre cuando estaba en México yo decía, es que es mi amigo, ¿no? Y ella es mi amiga. Y siempre generé como que un círculo y un vínculo grande con muchos conocidos. A lo largo del tiempo, cuando yo estaba aquí en Canadá, me di cuenta lo que realmente es una amistad, lo que es ser amigo, lo que es reconocer que realmente la gente le eres valioso para ellos y Que mutuo, te ¿no? apoyan, sí. Y en México me era muy difícil porque siempre era como que siempre tenía yo como gente que no le importaba yo, sino que simplemente era como, güey, salimos y una fiestecita y te vas y bye, ¿no? Y cuando yo tenía como que un problema conmigo nunca estaban, pero si ellos tenían problemas querían siempre buscarme para yo solucionar. Entonces, el estar aquí me hizo comprender que la gente a veces se va a disfrazar de amigo por conseguir lo que quiere, pero no es que sean tus amigos, es que simplemente buscan un objetivo y al conseguirlo te desechan. Y cuando yo llegué a México así fue, con muchos amigos de la universidad, que ya ahora ya no son mis amigos, gracias a Dios, me di cuenta que siempre fui Como utilizado. convenientes. Sí, fue mucha conveniencia de su parte, porque si salíamos a un antro, pues si no tenían dinero, pues Pablo. Si salíamos a un lugar y faltaba esto, Pablo. Si ellos se sentían mal y necesitaban un apoyo, siempre Pablo. Entonces, Pero cuando era del lado contrario de que yo necesito esto, es que estoy ocupado. Es que, oye, pero yo es que no puedo. Entonces, es bien difícil, es muy difícil que la gente hoy en día realmente sea leal con alguien más. Y creo que por eso hoy por hoy estoy aquí en Canadá nuevamente,
porque tengo muchos amigos aquí en Canadá que conmigo son fieles. Está Hugo, está Juli, Dianita, Sergio, que son como mis pilares ahorita, mi hermana Silvia, que también está aquí, que hoy en día es como que toda esa unión bonita que generé aquí, y yo sé que si necesito algo, siempre seré bienvenido a Canadá, y tengo las puertas abiertas de ellos. Claro que sí. Qué Wow, bonito. muy bonito. Sí, es que creo que es importante resaltar como cuál es la diferencia que vemos entre México y Canadá, pues porque nosotros vivimos acá y lo vivimos como en el día a día, pero una de las cosas más importantes que yo veo del cambio de cultura es que acá no se juzga, ¿sí? Total. Cero le importa la vida del que está al lado, o sea, cada uno vive su vida y cuando nos vamos a una cultura latinoamericana es todo el tiempo el juzgar, ¿no? Ay, pero ¿por qué camina así? ¿Por qué se peina así? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Entonces creo que eso ayuda mucho, o sea, y es una de las cosas que yo más valoro de esta, digamos, de vivir en Canadá, es como que tú te enfocas en lo tuyo y en lo de nadie más. Y eso te permite crecer y te permite evolucionar y desarrollarte. Completamente de acuerdo, sí, es un escenario completamente diferente y tal cual lo que te decía, permite como el crecimiento por eso, porque no estás como escondiendo, ocultando nada, porque pues, ¿quién, Correcto. quién está para que te juzgues? Y bueno, y una vez que desarrollaste, Ani, te quiero que nos hables un poco de cómo fue el entrar a este mundo de las redes sociales, porque tienes muchos seguidores, tienes un contenido espectacular, o sea, el maquillaje que Me hace encanta. Pablo es una cosa increíble. Sí, ¿Cómo gracias. fue entrar en este mundo y empezar a crear contenido? Bueno, yo ya existía desde antes. Antes de que Annie se hiciera presente en mi vida, yo ya existía. Entonces, yo inicié en redes sociales porque yo tenía una amiga que tenía leucemia, entonces ella siempre se quería ver bonita. Siempre era como, ok, tengo este problema, tengo esta condición, pero ella siempre positiva, ¿sabes? Y yo la veía siempre arreglada. Y me decía, Pablo, pero mira, ahora me puse esto. Y sí, yo decía, wow, o sea, como ella no se pone ni un obstáculo y sigue adelante, ¿no? Un día, bueno, le tocó partir, y yo siempre como que la recordaba con esto, ¿no? Con esta hazaña de Actitud. siempre estar bonita, de siempre verse bonita. Y yo mis lives los empezaba siempre con un turbante. Siempre me ponía un turbante y yo decía, en honor a mi amiga. Y me maquillaba y me arreglaba porque yo siempre la veía así. Y así empecé con mis lives así, siempre empezaba con bueno, mi pareja, César, siempre con un teléfono detrás porque no teníamos este aro, y era como que la lucecita detrás, y él me leía los Él comentarios, era y el, yo, el Ah, ayudante. sí, él era el ayudante total, total, y entonces empecé poco a poco a escalar, empezamos juntos, puedo decirlo juntos porque él me apoyó, fuimos un equipo. Después, pues bueno, yo solo me empecé a soltar. em, Empezaste a volverte más famoso, ya pudiste comprar el arito, ya no necesitabas. Justo hice un dinerito y compré después un aro. Ajá. Ya no ocupaba de él porque pues yo también él tenía que trabajar. Yo Sí, solo transmitía cuando él me apoyaba. ok. Entonces, cuando él trabajaba, pues no tenía como forma de. Y después ya compré mi arito, me empecé a hacer de maquillaje. Las marcas después me empezaron a hablar para hacer colaboración. Y fue como creciendo todo esto. Después dejé las redes un poco y volví nuevamente, que ya tengo como 3, 4 meses que volví otra vez a las redes, pero creo que solo se dio. Creo que las redes solitas se dan cuando le tomas interés, le tomas importancia, y sobre todo que le des tiempo. Las redes son de tiempo. Si tú les das tiempo a las redes y a la gente siempre te va a recibir con cariño. Sí, como tiempo de calidad. en cuanto al maquillaje, ¿eso fue algo que estudiaste o es nato? Natural. Empecé de forma empírica, pero hay dos vertientes. La vertiente de mi amiga, que empezó como a maquillarse y lo veía. Y bueno, otra vertiente que fue la que también detonó cuando yo empecé a maquillarme y a estudiar. Yo jugaba en una liga gay. Entonces, en la liga gay se juega como con un tutú, una blusita súper pequeña y tacones. Ok. Entonces, ¿Y tenías que En maquillarte también? tacones. tacones. De My pronto, God. de pronto la que era la portera, normalmente ella pues era una trans, o era alguien que daba show, y siempre las porteras estaban súper arregladas.
y todos los demás se ponían polvitos, se maquillaban, pero yo siempre era como que la única excluida o el único excluido que no, porque todavía no aceptaba como tal el ser gay, lo mismo que digo que la cultura y demás, ¿no? Ajá. Entonces un día yo los veía maquillados y yo decía, pero ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué yo no? Entonces mi miedo siempre fue estar solo en ese momento porque todas las parejas que yo tuve siempre terminaba por algo, ¿sabes? Siempre mis parejas que yo tuve antes de César siempre me terminaban o porque era muy afeminado o porque yo no estaba en los estándares masculinos que ellos buscaban o porque de pronto yo, como un hombre iba a jugar fútbol con tacones. Entonces eran como que muchos estigmas que tenían, muchos Prejuicios. prejuicios. Y cuando yo dije un día, bueno, pues ¿por qué no me voy a maquillar? ¿Por qué no? Llego, yo me acuerdo que a la farmacia y agarro mi polvito, ¿puedo decir marcas? Sí. Sí, Sí. agarro mi polvito de la asepsia y agarro, no, Asepsia. mi base de la asepsia y mi polvito del Pond's. Me acuerdo que fui Ah, y los compré, ¿no? ¿Cuánto? Pues tanto. Y llego yo a escondidas a mi casa y los meto en un cajón ahí de mi mamá porque dije, mamá, nunca abre ese cajón, ¿no? Y me acuerdo que ya me tocaba un miércoles ir al fútbol y dije, me toca. Entonces saco mi polvito, saco mi base y empiezo yo y en eso me marca mi novio, César. Y me dice, ¿qué haces? Y yo de jugarreta, ¿no? Y yo maquillándome. Y me dice, quiero ver. Pero obviamente mi mente fue como de no. Y yo, no, te no, dio no, no, no. miedo. Le digo, no, no se puede. En serio, dime, no, entonces me desmaquillo, le cuelgo la llamada y me voy hacia al fútbol. Ay. Entonces ya de pronto como que mi miedo era ese, que dije, yo ya llevaba con él como unos 2, 3 meses, de poquito, pero mis novios nunca duraron, ¿eh? Él era el más que me duró, porque o sea, 3 meses ya era Ya dentro de yo ya poco. fiel, dije, yo ya fiel, ya me caso, o sea, yo ya decía con él. Entonces, resulta que un día, a él nunca le tocaron, ¿eh? A él nunca le tocaron esos fútbol callejeros, así, Ajá. nunca le tocaron porque eran ligas donde tú jugabas con hombres primero, o sea, liga con otro hombre y luego ya Ajá. si ganabas ibas con la liga de lenchis, pues, o sea, entonces uno iba con las lenchis, luego o sea, con machukis y luego con hochis y entre esta guerra y cuando ya peleaban y cuando ya jugábamos y ya pues a la final, pues cómo, o sea, era algo bonito, era muy bonito, pero así empecé. Entonces un día yo entro a la universidad, en lo que esto, que el otro, yo seguía con mi pareja y me dice, ¿qué te gustaría que te regalara de cumpleaños? Te lo voy a regalar. Entonces le digo, pues quiero aprender a maquillar. En serio, sí. Entonces va con mi mamá le dice, hay que coger un curso para él, se lo pagamos entre los dos, pagaron una academia como de 6 meses, pagaron, diría yo, porque después me enteré que César pagó todo. Entonces, Ahí están los mi, lujos, mi bebé. mamá solo, mi mamá solo lo impulsó, mi mamá solo lo impulsó, entonces fue como de que tú puedes, mi mamá lo impulsó y gracias a él empecé con esto del maquillaje, empecé como ya a pulir todo esto del maquillaje, a limpiar y a empezar a crecer. Pero sí estudié, tengo varios cursos. De hecho, soy instructor de maquillaje, entonces pues ya, ahí andamos. Genial, sí, para todos. Luego vamos a dejar una muestra de cómo se ve Pablo maquillado. Un cambio fenomenal. Si es bello así, Me hubiera encantado venir maquillada el día de hoy y una disculpa por no, pero la verdad es que no me traje nada, pero igual ahí en las redes sociales pueden checar. sí, Claro, si es bello ¿Cómo, así, al natural, luego maquillado como niña, súper lindo. Mejor dicho, 3 veces, 500 veces más. cómo te encuentran en redes sociales? en redes sociales estoy como Pablo Tapia Makeup, en Facebook, Instagram, YouTube y bueno, ahorita que estoy más enfocado en TikTok, también ahí me pueden encontrar. Ok. Esa soy yo. Maravilloso. Sí, que es un maquillaje, o sea, en el video se ve bonito, pero cuando yo te vi haciendo el show, yo quedé impresionada. Yo ese día te Sí. lo dije, pero tú estabas como con la cabeza del show. Y también bailas muy bonito el día que te vi, fue impresionante. Muchas Aparte de los gracias. tacones, o Sí, sea, es... sí, es importante el tacón. Para dar un show es importante el tacón porque pues una se ve regia, si no, sin tacón no se da el show. El performance espectacular y el maquillaje, 100 de 10. 100, Gracias. 100 va todo acá. Bueno, Pablo, ¿podrías decir que hoy vives sin culpa? Sí, podría decir que hoy vivo feliz y pleno, que en su momento
hubo un punto débil en mi vida que viví por mucho tiempo con culpa de algo que yo no hice, pero todavía lo cargo y creo que cuando alguien, es que creo que no quiero ser metafórico, que lo voy a expresar. Hace mucho tiempo, antes de César, eh, yo viví una culpa muy fuerte porque yo tenía ese prototipo de hombre que yo quería, ¿sabes? Ese hombre macho, musculoso, y lo encontré. Pero siempre es bueno pedirle bien al universo para que te lo dé como lo pides, santo y seña, ¿no? Y yo tenía un novio que él era instructor del gimnasio y yo siempre pues lo veía de lejos y lo veía con mujeres que platicaba y yo decía, pues cada quien lo suyo, yo entrenaba y un día llegó él y me dice, oye, métele más peso, ¿no? Y pues obviamente uno en su ilusión, cuando yo lo vi dije, güey, o sea, este es Este mío, es. o sea, este Este es es. mío. Y yo sentía como que esa conexión rara, porque todavía el corazón sentía que me palpitaba demasiado fuerte, yo decía, es que se me hace muy guapo. Y bueno, un día a él se le ocurrió decirme, oye, vamos por unos biónicos y así, ¿no? Bueno, vamos, fuimos por ¿Son Momento, que es un biónicos? un biónico. biónico. Bueno, en México un biónico es como revoltura de fruta, que pones, por ejemplo, que Ah, manguito, que ok. fresa, plátano, Ok, Como un salpicón a lo colombiano. y además le pones como cremita encima, o sea, Ah, una ok, cremita dulce, ok, y ya le pones cerealito y así, ese es un biónico, ok. como cereales y fruta. ok. Entonces fuimos, llegamos a un lugar, estaba buscando como que cositas y había un pasillo por ahí por el centro chiquito que yo no conocía en la vida porque a mí el centro nunca me ha gustado, el centro de Guadalajara, porque pues uno cuando vive ahí no te gusta, ¿no? Entonces iba yo por ese pasillo y de pronto sentí que me aventaron, me avientan y caigo como en un cuarto, era como un cuarto súper pequeño, o sea, tenía una cama súper chiquita y así, y me acuerdo que el fulano pues abusó de mí. Entonces para mí fue muy difícil como el recibir como esta información, el cargar con todo esto, porque yo nunca supe lo que era una, ¿sabes? Porque cuando él hace toda esta acción, de pronto me dice, espero te haya gustado, ¿no? Entonces como que en mi mente yo me quedé como de que, ok, me tiene que gustar. Y por mucho tiempo yo como que cargué con todo esto, porque para mí fue como, bueno, o sea, me tiene que gustar. Y antes de yo estar con mi pareja, yo siempre cargaba con esto. Yo decía, pero es que como que me gusta, ¿sabes? O sea, me gusta. Entonces me culpaba siempre de algo que me gustaba, porque yo sentía, por ejemplo, algo bonito, pero pues me culpaba porque yo decía, güey, o sea, ¿cómo va a ser algo bonito? Hasta que un día salió el tema con mi psicóloga y me dijo, Pablo, pero es que eso no es bonito, o sea, eso es un abuso. Entonces nunca comprendí lo que era un abuso hasta que mi psicóloga me abrió los ojos y siempre cargué y me atormenté con eso toda mi vida. Siempre fue como que muy culpable y cuando yo estuve con César, para mí fue difícil porque yo no quería estar con una pareja porque yo quería ser virgen hasta que tuviera una persona a mi lado, ¿sabes? Y se lo tuve que decir a él. Le dije, ¿sabes qué? Pasó esto y si quieres estar conmigo adelante, si no, te voy a entender, ¿no? Yo me sentía sucio, me sentía culpable por lo que pasó, aunque no fue mío la culpa, Sí. pero sí cargué mucho tiempo con eso. Aún yo creo que es lo que regreso al punto, yo creo que a eso voy. Esto no se va a olvidar porque fue un episodio muy fuerte para mi vida. Ujú. Me culpo, sí, porque por haber ido, pero las cosas pasan por algo. Creo que hoy en día, pues bueno, ya soy otra persona, abro los ojos, entiendo y tengo mucha percepción del panorama que hay actualmente y creo que no es fácil el poder decir aquí, ¿sabes? O sea, uno se aleja Ujú. rápidamente y entiende las cosas, pero sí. Muy fuerte. Respondiendo a la pregunta después de toda esta serie completa, sí, aún cargo con culpa. Muy, muy fuerte lo que nos cuentas. Yo creo que Nunca me he no. abierto a esto, creo que es la primera vez que lo hago. Con mis niñas siempre platico muchas cosas, entonces si acá me están viendo en casita, pues bueno, hoy es como una premisa para ellas, porque tengo confianza, me siento en confianza y pues aquí estoy. ¿Te puedo abrazar? Claro. Ay, eres muy fuerte para Gracias. de verdad. Wow. No, Y gracias nene, por ¿qué la es confianza. eso? Gracias. No preocupes. Creo que como yo, hay muchos allá afuera que hemos vivido lo mismo.
y muchos han callado. Entonces, como consejo, creo que es momento de levantar la voz, de decir las cosas y acercarte a alguien, porque el vivir con eso y en silencio es muy difícil vivir con todo ese trauma y tragártelo tú mismo es algo difícil. Necesitan siempre apoyo, ayuda y acérquense con alguien. Sí, creo que sí es importante hablarlo y aunque pues es algo que no he vivido, siento que sí es muy, muy importante que todos entendamos que no es algo que nosotros ocasionamos. Entonces no Exacto. es algo para vivir con la culpa y hablarlo. Creo que es súper importante no cargarlo porque yo siento que cargar esa culpa y ese episodio en tu cabeza nunca vas a poder superarlo si no tratas de trabajarlo, de hablarlo, de conversarlo. No eres tú, Sí, son las personas de tu alrededor y pues nada, el hecho de que confíes en personas porque hacen parte de tu entorno, eso puede ser amigos, no importa, pues es súper importante hablarlos, porque pues nunca sabemos cuándo la persona que consideras tu amigo, que en este caso fue tu pareja, pues puede abusar. Pues, nunca sabemos Exacto. cuándo es y creo que es tal cual como tú dices, siempre es buen momento para algo para hablarlo total. siempre. Aparte que cuando hablamos de abuso, tienen demasiadas consecuencias en la vida. O sea, cómo actúas, eh, cómo percibes a la gente. Cómo te O sea, relacionas. hablarlo, lo que tú dices, la terapia, creo que también ayuda muchísimo. Eh, Demasiado. sí, es muy importante. Y siempre lo recalcamos que la terapia es súper importante. Bueno, Pablo, ¿y tú hoy qué le dirías a alguien que pasó como por tu situación? O sea, ¿cuál es ese consejo de aliento para los que están allá afuera escuchándonos? Bueno, pues en general les puedo decir que la vida es maravillosa y que deben de seguir adelante con todo esto. Sé que fue o es un episodio muy difícil, pero acuérdense que la historia nosotros lo podemos dibujar de una forma bonita o de una forma totalmente oscura. Entonces, en este momento, en el hoy por hoy, les puedo decir, sean felices, disfruten, vivan, acérquense con alguien para que también ustedes se sientan apoyados y por supuesto, si ustedes quieren un amigo, aquí voy a estar para también orientarlos en alguna de las cosas. No soy psicólogo, pero puedo ser un pequeño amigo para ustedes. Y solo eso, creo que disfrutar la vida es lo más maravilloso que tenemos. Ok. Me encanta. ¿De pronto algún consejo para alguien que quiere iniciar redes sociales? Consejo para las redes sociales, sé libre, auténtico y no te enfrasques. No te enfrasques, es como no lo tomes personal, siempre fluye. ¿Por qué? Porque de pronto como que va a haber consejos malintencionados y te puedes como quedar ahí. Y si te estancas en esos comentarios, no vas a crecer, porque la gente siempre va a buscar el cómo sabotear. Entonces siempre fluye, dalo para adelante y siempre pensar en qué vas a hacer. Siempre el día de mañana, qué voy a hacer, qué voy a generar, qué voy a crear, ¿saben cómo? Porque si no, pues ¿cómo? ¿Qué generas? ¿Tienes haters? Bastantes, ¿Sí? bastantes y menos de los que yo quisiera, pero sí, sí tengo esos. Ok. Pero pues bueno, lo has Pero yo sabido siempre, súper yo, llevar muy bien, o sí, yo sea, siempre he dicho que si no tienes haters es porque realmente no lo es estás importante haciendo, la Sí, red no social. Entonces, si ustedes llegan a tener haters, van bien. El tener haters es un buen aliento y es un buen camino porque dices, lo estoy estoy pisando haciendo bien. Y bien. muchos van a ver, cuando uno tiene un hater es porque muchos están viendo que realmente vas avanzando y les da miedo el que tú seas un obstáculo para ellos, ¿sabes? Y más, por ejemplo, conmigo, en esas herramientas del maquillaje, habemos muchos que maquillamos, pero muchos no saben o no entienden como el punto que hay un mundo grande afuera, donde hay muchísima gente, donde pues hay público para Sí, todo, y a veces quieren acaparar solo ellos, ¿sabes? Entonces, eso les recomiendo que fluyan, que va a llegar gente que se va a disfrazar de buena gente y que te van a decir, yo voy a ser tu amigo para toda la vida. Dile chau chau y sigue adelante porque esa gente no es real. Ok. súper bien. Pablo, nos ha encantado tu historia. Eres todo un ejemplo como de lucha, de tratar de ser libre, de encontrar tu individualidad, de crecer. De superarse. Te superaste, eres todo un personaje. No, pues digamos que no conocíamos como tan a fondo tu historia,
Y pues nada, No, en pues nuestro gracias. corazón. De Ay, verdad, perdón. muchas gracias por venir, por abrir tu corazón y contarnos esta historia. De verdad que confíes en nosotras es, wow, es demasiado grande y nos llena el corazón porque cuando iniciamos este podcast con Diana dijimos, si podemos generar un espacio y que le cambiemos la vida a una persona y que alguien de verdad confíe en nosotros, ya estamos hechas. Y tu historia me ha llenado el corazón, así como las de todos los invitados, pero la tuya me tocó mucho. Créeme que a partir de hoy mi público va a ser tu público y yo espero venir en una segunda temporada y téngalo por seguro que yo voy a estar acá con nuevas historias, nuevas ideas, nuevas metas. Y chicas, si aquí están mis niñas, síganmelas por favor en las redes sociales, muchos comentarios bonitos, las queremos muchísimo. Igual, espero que me quieran sus seguidoras. Claro que sí. Y pues gracias por tenerme aquí. Les mando un besito a todas por allá. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Nos Sobra la Culpa. Bye.